Cuando se miente una, otra y otra vez, se pierde credibilidad. El que escucha y conoce las varias situaciones en que hemos faltado a la verdad, la próxima vez que le digamos algo, colocará en tela de juicio aquello que le digamos. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Génesis 45 relata cómo los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, aparte de José, van de regreso de Egipto a Canaán, a la tierra donde estaba su padre Jacob, o, si prefiere, Israel. Dice entonces Génesis 45:25, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Aquí tenemos un padre a quien se le ha mentido una y otra vez, quien no solamente individualmente los hijos, sino en conjunto se han puesto de acuerdo para decirle mentiras. Entonces él ha perdido confianza en ellos. Ahora le dicen que José, su hijo, vive, que él es una persona importante allá en Egipto. Sí, claro, era difícil de creer. Él había aceptado años atrás la muerte de su hijo. No había sido fácil, le costó lágrimas aceptar la muerte de su hijo, dar su corazón a que su hijo no volvería, a que nunca lo vería otra vez. Pasó por un proceso de luto difícil, bastante complicado, cuando ahora sus hijos dicen que él vive. Esto es increíble, es asombroso, no solamente que vive, sino que ocupa un lugar prominente allí en ese país, en Egipto. Jacob no les creía. Años atrás, ellos le habían traído una mala noticia, entregándole la túnica de colores totalmente destrozada y con sangre. Por lo tanto, dedujo Jacob lo que ellos querían que él deduciera, era que su hijo había muerto. Una mala noticia le dieron. Ahora le tenían la más grande y buena noticia que esperara él. Su hijo, amado hijo, José, a quien él creía muerto, realmente no estaba muerto. Está vivo y le espera con ansias. Quiere ver a su padre. Y sigue el versículo 27. Ellos, o sea, sus hijos, le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. No fue convencido por las palabras de ellos. Tampoco fue convencido por las palabras de José que le transmitieron ellos. Porque había una nube de desconfianza allí hacia lo que ellos dijeran. Así dijera que José lo había dicho. Pero cuando él ve la evidencia palpable de carros que distintivamente podían reconocerse que venían del país de Egipto, allí esperando, él entendió que era cierto. Y dice la escritura, su espíritu revivió. Ocurrió algo totalmente contrario a cuando él miró la túnica de colores y dijo: mi hijo ha sido destrozado por una fiera. Ahora
con esta evidencia, no de una túnica, sino de unos carros que vienen de Egipto, él pudo entender que sí era cierto lo que sus hijos estaban diciendo, que en verdad el hijo que por años creyó muerto estaba vivo y ocupaba un lugar importante en Egipto. Su hijo, a quien él pensó que jamás vería, pronto lo estaría viendo cara a cara. El hijo a quien él pensó que jamás podría abrazar y tocar, porque si había ido ni siquiera su cuerpo había sido encontrado, ahora podría ir a tocarle, a besarle, a mostrarle su amor, a mostrarle cuánta falta le había hecho. Su espíritu dice al final del versículo 27, su espíritu revivió, su espíritu salió de, ese, de esa cárcel de tristeza, de dolor en que había quedado desde que su hijo había desaparecido. El hijo que pensaba muerto vive, vive, no está muerto, vive. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, suciedad. Pero el Señor hizo un milagro y los que nos llamábamos muertos, ahora vivimos. Y no solamente vivimos, se nos ha dado un lugar de privilegio como hijos e hijas de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice el último versículo del capítulo 45 de Génesis: entonces dijo Israel, basta, no necesitan decirme más, no me digan más, basta. José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Qué noticia, cómo se sentiría Jacob en ese momento, cómo su corazón estaría eh, palpitando fuertemente dentro de su pecho, cómo suspiraría por ver a su hijo José, cómo se emocionaría al entender que esto que le estaban diciendo era verdad. Mi hijo vive todavía, una frase que jamás pensó Jacob por decir, jamás pensó Jacob decir. Dios, por puro milagro, por pura gracia, por pura misericordia, le hizo decirla en base a la verdad. Su hijo vivía aún. Y su amor por su hijo no se había extinguido. Su hijo había muerto. Su amor por su hijo no. Porque dice, le veré antes que yo muera. Cuando decimos que su hijo había muerto es porque eso pensaba él, que su hijo estaba muerto, pero aún así los sentimientos hacia su hijo, su amor por su hijo no habían desaparecido. Quería verle antes de que él, Jacob, partiera de este mundo. Qué hermosa, hermosa noticia, qué gran noticia, qué hermosa historia. Una historia que la hizo Dios mismo. Gracias a Dios por eso. El Señor bendiga tu vida.